Hola y bienvenidos a otro video de Cuentos para dormir. En esta ocasión les traigo, nuevamente, 3 historias y relatos paranormales de camioneros, o como los llaman en otras regiones, traileros. Espero les gusten, no olviden suscribirse y darle a like. La primera historia se titula, Bajo la cobija roja. Mi nombre es Jorge Ávila, soy de Guadalajara, Jalisco, soy trailero al igual que lo es hoy en día mi hijo, quien también forma parte de esta historia. Era una helada noche del 2014, cuando me salió un viaje en el cual tenía que circular por la carretera libre Guadalajara-Zacatecas. Mi hijo de ese entonces de 16 años se encontraba en plenas vacaciones de invierno, por lo que aproveché para llevarlo conmigo. Él también era aficionado a los camiones, y era una de sus grandes aspiraciones el promover el oficio, con el fin de convertirlo en tradición familiar. En el asfalto negro vacilaban los reflejos de las luces de mi tráiler, en tanto mi hijo me contaba todas las hazañas realizadas junto a sus amigos en los días de escuela. Para mí no había nada mejor que disfrutar de su compañía, aunque pasando la medianoche mi entusiasta compañero de viaje comenzó a dar los primeros signos de sueño. Le pedí que no se durmiera aún porque llegaríamos a un restaurante ubicado al costado de la carretera, lugar que suelo frecuentar cuando hago el mismo trayecto, puesto que me gustan mucho las comidas que ahí preparan. Él estuvo de acuerdo, pero para sentirse más cómodo mientras llegábamos, tomó una cobija roja que yo traía en la cama de la cabina, y se cubrió con ella para así seguir entreteniéndome con sus anécdotas. Tiempo más tarde llegamos al local cerca de la estación, dejamos el vehículo a unos pocos metros de la entrada. Él bajó con la cobija sobre sus hombros cuando ambos descendimos para entrar al restaurante. El dueño del lugar, un hombre mayor quien, junto a su familia, pasó muchos años prestando servicios a los viajantes con sus exquisitos platos regionales, nos atendió muy amablemente. Luego de prestarle atención a mi hijo nos sentamos a comer. La plática amena en el cálido ambiente llegó a su fin después de terminar la cena. Teníamos un viaje que hacer y aún estábamos lejos del destino. Mi hijo me pidió que lo esperara porque quería ir al baño, por lo que yo aproveché para platicar un poco más con el dueño. Pasados unos minutos mi hijo no regresaba, me despedí del señor y me dirigía al tráiler para esperarlo, pero me sorprendí al ver que él ya estaba arriba de la cabina cubierto con la cobija roja. Imaginando que en verdad ya estaba muy cansado, preferí no decirle nada, puse en marcha el vehículo y retomamos el viaje. Conduciendo en la carretera me di cuenta de los detalles. Mi hijo estaba apoyado en el asiento cubierto en su totalidad, pero el espacio que ocupaba la cobija no concordaba con el tamaño de su cuerpo, era como si fuera una persona más grande la que estaba allí. Me resultó más llamativo todavía que estaba tan rígido, que no podía ni siquiera distinguir los movimientos de su respiración. Extrañado lo llamé por su nombre para despertarlo, pero él no me respondió. Con mi mano toqué su hombro y al instante ese cuerpo se inclinó hasta caer apoyado en la puerta, dejando al descubierto parte de su cabeza. Sentí escalofríos al ver unos largos cabellos asomarse tímidamente detrás de la cobija. No, eso no era mi hijo. El terror que sentí apenas me permitió maniobrar el tráiler para frenar unos metros más adelante. Me bajé desesperado y me quedé alejado, observando incrédulo ese cuerpo desconocido mientras me preguntaba si eso no era mi hijo, ¿dónde estaba él? La respuesta me llegó al instante. El celular en mi bolsillo comenzó a sonar, indicándome una llamada entrante de un número que yo no tenía agendado. Al contestar me paralicé. Era mi hijo quien estaba llamando desde el teléfono del restaurante donde habíamos estado minutos antes.
Él salió del baño y no me encontró. Trastornado volteé a mirar al tráiler para observar que aquella cosa ya no estaba. Tartamudeando le dije a mi hijo que me esperara dentro del local, que ya mismo regresaría por él. A pesar de que tardé un poco en tomar valor y subirme al tráiler nuevamente para regresar, llegué mudo al lugar. Únicamente atiné a disculparme por mi imprudencia, a lo que él reaccionó con risas burlándose de la situación. Mi estupor creció cuando lo vi subir sosteniendo la cobija en sus manos, la misma que segundos antes me había hecho sucumbir la razón. Mientras manejaba, mi evidente nerviosismo no pasó desapercibido para mi hijo. Me pregunto qué pasaba y por qué estaba temblando tanto. Lo tranquilicé diciendo que solo fue el susto del momento vivido por haberlo olvidado. Lejos de que el susto terminara allí, algo macabro se presentó más adelante. Justo cuando volvía a pasar por el mismo lugar donde aquella cosa estuvo a mi lado y desapareció, mi hijo dio un grito de advertencia, pero no pude evitar que fuéramos víctimas de un accidente en el que podríamos haber perdido la vida. Simultáneamente a su grito, esa cobija se apareció planeando en medio de la carretera en dirección a nosotros, como siendo empujada en el aire por un viento inexistente en esos instantes. Cayó extendida en el parabrisas, cubriendo toda la visión, causando que yo perdiera el control y chocáramos contra unos árboles al costado del camino. Recuperé la conciencia cubierto de vidrios quebrados. Por instinto no sentí dolor alguno. Me percaté de la herida en mi cabeza recién cuando saqué a mi hijo del vehículo, quien, gracias a Dios, solo recibió leves cortes. Esta breve y tétrica odisea tiene una posible explicación. La leí en un periódico días después de haber pasado por ese tormento. El cuerpo descompuesto de una mujer fue hallado cerca del lugar donde nosotros tuvimos el accidente. Al parecer se trataba de una mujer de la vida galante, por decirlo de alguna manera, a quien un trailero levantó cerca del restaurante donde cenamos mi hijo y yo. Eso sucedió una semana antes de que nosotros fuéramos al local. Por motivos que se desconoce, aquel hombre terminó quitándole la vida y ocultando el cuerpo al costado de la carretera, dejándola cubierta solo con una cobija. Exactamente, era una cobija roja idéntica a la nuestra. Ahora, nuestra siguiente historia nos trae nuevamente a un conductor de México, quien nos cuenta su encuentro con lo desconocido. Esta historia se llama La Mujer del Panteón. Estaba feliz porque iba a Monterrey después de varios días de ausencia en mi tierra. Me asignaron una carga destinada a una zona industrial de Suazua. Salí muy temprano por la mañana. El alma de camionero tomó posesión de mí dándome esas energías divinas. Me alegré de tener la oportunidad de visitar la tumba de mi padre en el cementerio de Santa Rosa, pero el tiempo se me había agotado en completar la carga. Todavía pensaba en ir al cementerio a ver a mi padre. Llegó la oscuridad de la noche. Tomé mi remolque y me dirigí directamente a López Mateos para tomar un atajo hacia Santa Rosa. En ese momento escuché un susurro en mi oído. Sin embargo, la ansiedad de visitar la tumba me hizo ignorar todo lo que me rodeaba. Finalmente llegué al cementerio. Era muy tarde y estaba solo. A mi alrededor se oía el maullido de algunos gatos y el piar de algún que otro grillo. Por casualidad la puerta del cementerio estaba abierta. Aproveché y entré enseguida. Caminé rápidamente y fui a postrarme ante la tumba de mi santo padre. Me quedé de rodillas durante unos 15 minutos, recé y luego subí a mi remolque aparcado fuera. Mientras salía del cementerio oí el crujido de las hojas secas. Sentí una fuerza extraña, como una energía que me obligaba a girar mi cuerpo y mirar hacia atrás, pero no lo hice. Me agarré las manos y caminé hacia mi camión.
Al subir, después de arrancar el remolque, oí un ligero suspiro en la cabina, arranqué el remolque y al cambiar de marcha, otro suspiro aún más fuerte penetró en mis oídos. Miré por el espejo retrovisor y vi claramente que en mi cabina había una mujer pálida, de ojos grandes, amarilla, de pelo negro y con una bata blanca. Tragué saliva, la sangre se me subió a los talones porque parecía una marioneta. No podía moverme, aceleré mirando al frente y cuando volví a ver el espejo no había nadie. Giré la cabeza y ya no había ninguna mujer en la cabina. Tal vez yo mismo hice que este fantasma o entidad me siguiera del panteón. Lo único que pensé fue en arrancar y salir de ahí, y que esta presencia solo me dio su suerte para seguir mi camino. Por último, y para finalizar, les traigo un relato de un camionero argentino, que nos relata cómo, varias décadas atrás, fue testigo de algo tan asombroso como inexplicable. Esta historia se denomina, Los seres extraños. Antes de contar mi historia debo aclarar que debido a la situación en la que se desarrolló el caso, omitiré todos los datos que no sean necesarios. La información no tuvo alcance mediático, pero nosotros estamos seguros de que fue un suceso único, de índole paranormal. La mayor parte de mi vida fui camionero, trabajo que ya como muchos saben es considerado uno de los más propensos a tener encuentros con lo sobrenatural. Pese a eso yo jamás había vivido algo así, ni mucho menos algo que me haya hecho sentir un miedo tan grande, como el que sentí en aquella oportunidad. Tengan en cuenta que fuimos varios los involucrados en este relato que, debido a su magnitud, uno de nosotros terminó con problemas psicológicos, algo que doy gracias a Dios de haberme librado. Sucedió en uno de tantos cortes de ruta que pasan en Argentina, donde un número de manifestantes prohíben el paso de los vehículos como forma de protesta al gobierno local. Aquí se les llama piquetes y son muy comunes, tratan de esa manera llegar a un acuerdo que los beneficie reparando el daño del que se sienten afectados. En fin. Tal fue el caso de aquella noche en la década de los 90, cuando me topé con una larga fila de vehículos que esperaban cruzar la ciudad donde se estaba realizando el corte. Después de bajar y consultar sobre lo que estaba sucediendo supe que esa noche no podría seguir mi camino. Cerca de allí me encontré con unos colegas que también habían quedado inmovilizados. La incómoda situación nos motivó a resignarnos y a tratar de aprovechar el tiempo que permaneciéramos en el lugar, por lo que nos propusimos a preparar algo para pasar el tiempo. Con café, mate y juegos de cartas de por medio se hicieron la 1 de la madrugada. Ya nos estábamos despidiendo para descansar cuando comenzó todo el bullicio. Vimos camiones de gendarmería aparecer de repente, de ellos bajaron decenas de militares armados que corrieron en dirección a la multitud. Algunos se detuvieron justo frente a nosotros y desde allí disparaban gases lacrimógenos hacia el tumulto. La reacción de la gente fue inmediata, a lo lejos escuchamos los gritos y llantos, tanto de mujeres como de muchachos jóvenes, expresando el temor que sentían al estar envueltos en esta represalia. La expansión del gas, formando ya una inmensa nube sobre el pavimento, no demoró en llegar hasta nosotros, y aunque tratamos de protegernos, los químicos empezaron a descomponernos. Nosotros estábamos estacionados justo al costado de un monte que es precisamente donde vimos salir a esas cosas. En primera instancia pensamos que se trataba de la misma gente, intentando huir por el monte, pero a medida que iban saliendo a la ruta pudimos constatar que no podían ser ellos. Estos eran seres de media estatura, parecían estar todos desnudos porque no distinguimos prendas en sus cuerpos oscuros, algunos llevaban una especie de ramas en sus manos y con ellas azotaban el pavimento como signo de festejo eufórico al ver lo que estaba sucediendo con la gente. Algunos no tenían rostros, otros abrían una inmensa boca con la que producían sonidos intolerables al oído humano. Todos se deslizaban en medio de esa nube y al parecer solo nosotros podíamos verlos desde donde estábamos.
Permanecimos petrificados de horror, pero cuando creíamos que nada podía ser más terrorífico que eso, vimos aparecer otro ser. Este tenía la fisionomía de un hombre alto, robusto, con una barba cubriendo su mentón. Sus ojos eran de dos brasas ardientes que despedían llamas. Un enorme e infernal perro negro caminaba a su lado, y a diferencia de los demás, este nos observaba mientras caminaba hacia nosotros. Fuimos 4 los que presenciamos eso. Todos nos subimos al camión que teníamos más cerca y salimos a toda prisa del lugar. Manejamos hasta que dejamos de escuchar gritos. Al detenernos, uno de los muchachos tuvo un ataque de pánico del cual nunca pudo recuperarse. Dejamos pasar el tiempo suficiente para recién volver a nuestros camiones. Al llegar al lugar ya había pasado todo. Algunos vehículos retomaron su viaje. Nosotros llevamos al doctor de la ciudad a nuestro compañero, quien debió permanecer sedado durante varias horas para poder estabilizarlo. Aún así, nunca volvió a ser como antes. Después de eso tuvimos la oportunidad de reunirnos nuevamente para hablar sobre el tema, llegando a la conclusión de que esa noche vimos al mismo demonio acompañado de sus súbditos. No sé si alguien más ha presenciado de lo que nosotros fuimos testigos, pero escuchamos que esa ciudad es muy conocida por la cantidad de brujos y brujas que viven allí. Y precisamente el monte es el lugar preferido de muchos para hacer sus trabajos. Hasta aquí las historias del día de hoy, espero que les hayan gustado y recuerden que si quieren solicitar historias de algún tipo, ya sea de camioneros, enfermeros, casas embrujadas, etc., pueden dejármelo en la caja de comentarios, que yo los estaré leyendo. Por último, pueden suscribirse para ver más videos como este. Nos vemos en un próximo Cuentos para Dormir.